por avisar. Bueno, entonces, por ejemplo, el rendimiento isentrópico que se define para una turbina o se define también para un compresor, por ejemplo, si la evolución es una evolución reversible, entonces, si la turbina es adiabática, al ser una evolución reversible, la variación de entropía del fluido que circula a través de la turbina va a ser cero, porque, digamos, el diferencial de Q es igual a cero, y por lo tanto, la variación de entropía de esa nos da cero. No hay entropía generada. En cambio, si la evolución es irreversible, si bien el diferencial de Q es igual a cero, vamos a tener una entropía generada dentro de nuestro sistema, y por lo tanto, la entropía a la salida de la turbina va a ser mayor que la entropía de entrada. Es decir, siempre este diagrama, no se confundan, siempre es hacia la derecha, ¿sí? Aumentando la entropía en el caso de una turbina que va desde el punto 1 de entrada hasta el estado 2. ¿Y cómo se define el rendimiento isentrópico? Bueno, es justamente la cantidad de trabajo que se produce en forma irreversible respecto de la cantidad de trabajo que se produce en forma reversible, que es la cantidad máxima de trabajo. Para que ese rendimiento nos dé menor o igual a 1, la cantidad de trabajo menor, que sería la que se genera en forma irreversible, va a ir en el numerador, y la que se genera en forma reversible, es decir, la máxima cantidad de trabajo posible, va a ir en el numerador. Entonces, cuando tengamos una evolución reversible en esta turbina, el rendimiento isentrópico va a ser 1, y cuando la evolución sea irreversible, tendremos un rendimiento isentrópico que sea menor que 1. Es decir, entonces, para una turbina es el trabajo real dividido el trabajo ideal. Es decir, la variación de entropía desde el estado 1 hasta el estado 2, que se desplaza en forma irreversible, dividido la entalpía del estado 1 menos la entalpía del estado 2, pero en la evolución reversible. Y para el caso de gases ideales, podemos reemplazar la entalpía por el producto del calor específico por la temperatura y por la masa. Por lo tanto, nos va a dar directamente la relación de temperaturas irreversible respecto de las temperaturas reversibles. Para el caso de un compresor, como el rendimiento tiene que ser menor que 1, como así se define el rendimiento, siempre es un valor menor que 1, entonces en este caso ahora va a ser al revés, porque el compresor, como recibe trabajo, va a gastar la menor cantidad de trabajo cuando la evolución es reversible, y va a gastar más trabajo cuando la evolución sea irreversible. Fíjense que esquemáticamente en el dibujo se puede ver que esta curva es más larga, digamos, que esta otra que es vertical. Entonces, ahora el rendimiento lo vamos a definir en forma inversa, es decir, vamos a poner el trabajo ideal en el numerador y el trabajo real en el denominador. Entonces, en una evolución reversible, el rendimiento va a ser 1, y para una evolución irreversible vamos a tener un rendimiento menor que 1. Bueno, y para gases ideales lo mismo, reemplazamos el calor específico por la temperatura, o sea, la entalpía por el calor específico y por la temperatura. Con lo cual nos queda directamente la relación entre temperaturas reversibles dividido temperaturas irreversibles. Fíjense que acá, en el compresor, como se aumenta la presión, el estado inicial está en la parte inferior, y en el caso de que sea irreversible, aumenta hacia la derecha. Siempre el estado final tiene que estar a la derecha del estado inicial cuando es una evolución irreversible. Y repito, esto está definido justamente para cuando tenemos compresores o turbinas que son adiabáticas. Para el caso de una bomba es similar, nada más, bueno, la bomba también es el trabajo ideal, o sea, es similar al compresor, ¿sí? La bomba está comprimiendo, está justamente aumentando la presión del fluido, nada más que trabaja con líquidos en lugar de trabajar con gases, o con vapores, trabaja con líquidos, entonces va a ser el trabajo ideal sobre el trabajo real.
Bueno, y para el caso de toberas, no sé si hay ejercicios de toberas, pero bueno, también va a ser, en el caso de toberas, como lo que importa acá es la variación de energía cinética entre la entrada y la salida, entonces vamos a tener la variación de energía cinética real sobre la variación de energía cinética ideal, y como la tobera también es adiabática, o se considera adiabática, la variación de energía cinética también es igual a la variación de entalpía, ¿sí? Aplicando el primer principio, al ser adiabática la tobera. Con lo cual también podemos escribir como el cociente entre las variaciones de entalpía en el caso de la evolución irreversible sobre la evolución reversible. Y para los gases ideales, bueno, reemplazaremos por las temperaturas. En el caso de difusores, que sería lo inverso a una tobera, también trabajaremos con las energías cinéticas y van a ser igual, o sea, va a ser al revés, va a ser el caso de similar al de un compresor. Entonces vamos a tener que es la versión de energía cinética ideal sobre la real. Y también podemos reemplazar por las entalpías como la diferencia de entalpías reversibles sobre la variación de entalpías irreversibles. Bueno, eso era todo lo que quería volver a comentar, que me parece que esto no lo habíamos llegado a ver la clase pasada. Pasemos entonces a seguir con los ejercicios. Antes que empecemos con los ejercicios, ¿tienen alguna duda de lo que vimos la clase pasada? ¿Alguna consulta que quieren hacer? Por mi parte, no. Bueno. Bueno, pasamos entonces. Juan, ¿querés empezar con los ejercicios? Bueno, Espera que no bajé los ejercicios que me mandaste. el 26 vamos viendo, chicos, si tienen el enunciado. ¿Querés ver el 26? Sí, el primero que tenía, como quieran, o el 26 y el 38. Está bien, bueno, vamos al 26. Ahí está. O les leo el enunciado. Dice el ejercicio 26. Vapor a 550 libras por pulgada cuadrada y 700 grados Fahrenheit ingresa a una turbina que opera en estado estacionario y sale a 1 libra por pulgada cuadrada. La turbina produce una potencia de 500 HP y la transferencia de calor con el ambiente es despreciable, al igual que los efectos de energía cinética y potencial. Pide determinar la calidad del vapor a la salida de la turbina, el caudal másico, en libras por segundo lo pide, y la tasa de producción de entropía, en BTU por grados Kelvin, si la turbina funciona sin irreversibilidades internas. Y segundo, graficar el flujo másico y la producción de entropía para calidades de salida que van desde el valor calculado al inicio y hasta la unidad. Bueno, pasamos a la resolución. Ahí está el esquemita de la turbina con los datos de entrada, que es vapor. Como siempre, yo paso al sistema métrico internacional, acostumbrado a los desarrollos. Generalmente a mí toda la vida me pidieron el sistema métrico, todas las 4 etapas de los proyectos. Ahí, a la izquierda están los pasajes recordando las formulitas para tenerlo presente, los grados centígrados Fahrenheit, los kilowatts HP y la atmósfera PSI. Conclusiones, la entrada de vapor es a 37,5 atmósfera. Le puse subíndice de E de entrada porque después va variando el título, entonces después los vemos.
y a la salida con el S. Cambié los valores 1, 2 por E y S. La potencia 410 kilowatts, que es equivalente a los HP, eran 500 HP, 550 si mal no recuerdo. Y la presión de salida 0,07 atmósfera, el equivalente a los PSI. Pide calcular entonces el título o calidad a la salida, el caudal, M punto, y la variación de entropía. Tenemos en cuenta entonces la ecuación de primer principio para sistema abierto, Q igual M punto por delta H más W. En este caso, la turbina es adiabática, reversible al inicio. Faltaría indicar que Q es igual a 0, después está tenido en cuenta ahí. Le falta poner la flechita, la clásica flecha con el 0. Y seguidamente está la tablita, como venimos haciendo, acostumbramos, para los puntos de entrada y de salida, el E y S. Con la presión y temperatura del punto 1 de la entrada, perdón, punto E, sacamos de la tabla de vapor el resto de los parámetros, H, lo que hace falta, ¿no? En este caso la entalpía y la entropía. Y con la presión y temperatura ahí está indicado las entalpía y entropía de salida. Y para el punto de salida, o punto 2 de la turbina, sabemos que es una adiabática reversible, con la presión 0,07, que es la de salida. Ahí veo que el subíndice de P sub 0,03 es P sub S 0,07. Yo le puse P sub E. Lo corrigen, chicos. Como les decía, con P sub S igual 0,07 y la entropía de salida, que es igual a la entropía de entrada, 6,7 de la tablita. Vamos a la tabla de vapor húmedo, en primera instancia, ¿no? Si vemos que ese valor de entropía, 6,7, está entre S' y S' segunda, entre los valores extremos de la campana, quiere decir que dentro de la campana está el punto de salida, corresponde a vapor húmedo. Si no lo encuentro, si ese valor no está dentro de S' y S' segunda, hay que ir a la tabla de vapor, a la parte de vapor sobrecalentado. Pero en este caso sí, así que completamos los valores de salida que corresponden. En este caso, bueno, ya están puestos los valores para el punto S, la temperatura 39, el H de salida hay que calcularlo. Está calculado abajo, está puesto en la tabla, pero lo calculamos primero calculando el título. El X, o la calidad o título, es el S menos S' sobre S' segunda menos S'. Como ya los tengo, los valores de S y S', ese título da 0,796. Y ahora sí, calculamos la entalpía en función del título, con la expresión X por H' segunda más 1 menos X por H'. Esos valores ya están todos determinados y resulta que la entalpía de salida es 2080 kilojoules por kilogramo. Teniendo la entalpía podemos calcular el caudal másico de la expresión de primer principio, como le decía, poniendo Q igual a 0, despejamos M punto, que es W sobre delta H. El W es dato y el delta H es 3150 menos
2080 resulta 0,38 kilogramos por segundo. Es el primer punto que pedía, con el valor de delta S igual a 0. Y hay una cosita que no expliqué de la tabla. Seguidamente yo en la tabla puse punto 3 y punto 4, que era lo que pedían. La segunda parte que pedía era variar el título a 0,9 y a 1. Por eso puse los puntos, ahí sí le puse punto 3 y punto 4, que no son correspondientes del proceso real, ¿no? Son para graficarlo, a ver qué pasa, que está en la página siguiente. Disculpe, una pregunta. Sí. S' y S', ¿de dónde lo sacas? ¿De la tabla? ¿Pero qué serían? Ustedes en teoría por ahí lo ven con SG y SF Ah, de fluido. perfecto, listo. Para mí me resulta más cómodo los primas, es menos confusión de palabras, de letras. En la literatura tradicional se ha utilizado siempre ese primero, pero bueno, modernamente le ponen el subíndice G y F. Buenísimo, gracias. Bueno, y después, como le decía, en la otra página está el cálculo para el título 09 y el título 1. Ahí la primera parte, 09, que lo designamos, pide que se designe un punto más del anterior. El anterior era prácticamente 0,8 para el isentrópico. Bueno, volvemos a calcular el H, por eso le llamé H3 ahí, en función de X, de SX09, y resulta H3 2331. Reemplazamos de vuelta en la expresión de M.3 y resulta 0,5 el caudal. Y ahora calculamos la entropía para ese título con la misma expresión análoga a la de la entalpía en función de X. Y esa variación de entropía para el punto 3 hipotético es 0,8. Y lo mismo hacemos para, sumamos un punto más al título, o sea, X4 igual a 1, y ahí ya la expresión de H4 quedaría H' segunda, o sea, HG, suelen aparecer en la bibliografía moderna. El H' segunda es dato, ya está en la tabla, digo, y entonces resulta 2572. Bien. Y después calculamos el M.4, que es la potencia sobre el delta H, resulta 0,71. Y la entropía 4 va a ser igual a la entropía para el título 1, ¿no? Igual al S' segunda, 8,27, que está en la tabla. Y el delta S, delta S 4E, es 1,5. Y después lo graficamos en función del título, el M punto que está a la derecha de la vertical, sí, perdón, a la izquierda, y delta S a la derecha de la vertical. Uno es prácticamente una recta, el delta S, y el M punto tiene forma de parábola. Eso es todo. Ese ejercicio, esto es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Es fácil. Después revisan las tablas, los valores de la tabla, a ver si están bien. Yo lo revisé, creo que están bien. Bueno, pasamos al siguiente, entonces. Guillermo o Nico. Sí, bueno. Tengo el 627. Bueno, sí, dejamos el 38 para lo último.
Ok, C27. A ver, vamos un segundito. ¿Cómo era esto? Sí, voy a quitar acá. Acá está. Ah, no, segundito. Ahí está. Ahí está. Acá está. ¿Se ve? Hola, Perfecto, hola, ¿se ve? perfecto, sí, Bien, sí. maravilloso. C27, un intercambiador de calor, o sea, básicamente, para que se quede claro, un calefón. Bueno, no, es un intercambio de calor, pero para que de contracorriente. Sí, en general aumenta un poquito la eficiencia que el flujo sea contracorriente. O sea que el flujo caliente va para un lado y el frío va para el otro. Ingresa refrigerante R22 a 12 bar, acá lo tenemos, por uno, entrando refrigerante R22 a 12 bar, 28 grados centígrados y sale a la misma presión y 20 grados centígrados. Recuerden que en realidad se puede verificar, en la realidad se verifica una leve caída de presión cuando un fluido fluye por un caño, por un tubo, por un intercambiador, pero 12 bar es una presión muy alta, entonces frente a los 12 bar la caída de presión que puede haber es muy chiquitita, entonces para simplificarlo consideramos que es cero. Eh, Evidentemente, si en lugar de un caño de un intercambiador fuera un gasoducto que viene de Tierra del Fuego, bueno, sí, ahí las pérdidas de presión, hay que compensarlas, hay que tenerse en cuenta y compensarlas. En un intercambiador, bueno, entonces, seguimos. En ese intercambiador de calor con vapor saturado a 2 bar. A ver, no, no, perdón. Otra corriente, perdón, disculpe, de R22 ingresa por este lado, por abajo, como vapor saturado a 2 bar, acá está, y sale como vapor sobrecalentado a la misma presión. Esta es una rama caliente que se enfría y esta es una rama fría que se calienta. Los caudales máximos de las dos corrientes son iguales. Y típicamente, o sea, o es una casualidad, o lo que pasa que es un intercambiador que se pone en un circuito para mantener el calor dentro de un cierto, o el frío dentro de un cierto sector. Entonces, cuando el fluido entra, se precalienta y cuando sale se preenfría. Dicho, se enfría cediendo el calor al que se va a precalentar. O al revés, ¿no? El frío. Calor o falta de calor. Entonces, por eso, digamos, te puede decir, qué casualidad que el mismo cada las dos ramas, no, es que debe ser dos partes de un mismo circuito, seguramente. Porque si no, es mucha casualidad que es exactamente el mismo fluido, puede ser porque el mismo caudal y debe ser parte del mismo circuito. Pero bueno, eso es un comentario al margen. La transferencia de calor, de intercambio de calor con el entorno, el efecto cinético y de eje potencial es despreciable, como de costumbre. Suponemos que esto está suficientemente bien aislado como para que no haya fuga de calor hacia afuera, que eso en realidad es una aseveración bastante razonable. Normalmente uno apoya la mano en estos equipos y no están muy calientes, están aislados. Y aún si no estuvieran aislados, normalmente el flujo es tan rápido y la distancia es tan corta que, el calor que puede escapar normalmente no es mucho. Pero si está aislado, ya está. Esto es muy razonable. Energía potencial, energía cinética. Bueno, sí, el fluido tiene energía cinética en la entrada, pero también la tiene en la salida. Y va a ser básicamente igual, porque seguramente va a entrar a la misma velocidad con la que entró, el mismo caudal másico, o sea, eh, podría haber una diferencia si hay una vaporización, pero son velocidades tan pequeñas que. Y además, el vapor, supongamos que acá entra vapor, supongamos que entra líquido y sale vapor. Está bien, baja la densidad, pero el caudal másico es el mismo. Entonces, y con respecto a la energía cinética, está bien, aumenta la velocidad porque el vapor va a tener que ir más rápido que el líquido, pero baja mucho la densidad, así que al final la cantidad de movimiento total es la misma. Así que la expresión de energía cinética y la potencial es muy razonable. Determinar la producción de entropía en el intercambiador de calor en kilojoules por kilogramo de refrigerante. Bueno, eso es lo que nos piden. Sí. Acá hay un error que va a haber que avisar. Es entropía, debe ser kilojoules por kilogramo Kelvin, pero bueno, no importa. ¿Qué da lugar a la producción de entropía en este proceso? Bueno, vamos a los bifes. Acá, bueno, hemos marcado con una flechita
el sentido de Q, que va de la rama caliente a la rama fría, como no podría ir de otro modo. Acá no hay ninguna máquina térmica que le pueda dar un empujón, así que esto es todo naturalmente, así que si una rama está caliente y otra está fría, el calor va a ir hacia acá. Lo sabe cualquiera que esté tratando de calentar un mate, o sea, no es una pava, no es muy complicado. Bien, entonces ponemos acá las suposiciones, no es mala práctica, no está de más escribirlo. Régimen estacionario, claro, bueno, si estuviera arrancando es otra serie de historia, o frenando. El trabajo intercambiado es nulo, claro, no hay ninguna paleta, ningún pistón, no hay nada que se mueva, ningún elemento mecánico que se mueva. Sí, el fluido se mueve, pero no estamos viendo nada más. El calor intercambiado es nulo, despreciamos las fugas, claro. Energía cinética potencial, despreciamos lo que dijimos recién. Bueno, vamos ahí. Primero, ubicamos en el gráfico, no me acuerdo, no pide gráfico, pero no está mal, ¿no? Entonces acá este es un TS con la campana, y tenemos, nos dice el punto 2, o sea, esta es la rama caliente y esta es la rama fría. Fíjense, esta está a las temperaturas altas y esta está a temperaturas bajas. Así que esta es la rama caliente y esta es la rama fría. Hasta ahí no es tan difícil. Acá está indicada la isobara. Suponemos que el proceso es isobárico. Entonces esta es la isobara de 12 bar y esta es la isobara de 2 bar. Tenemos transformación 1-2 es a 12 bar, la transformación 3-4 es a 2 bar. Acá está la isobara, acá está la isobara. También es buena práctica dibujar las presiones, porque esas son más o menos constantes. Las temperaturas van variando, pero las presiones son... Cuando hay un cambio de presión, se van a dar cuenta porque tiene que haber una bomba, una válvula reductora de presión, una turbina, un compresor, no sé, algún elemento que marque la frontera de áreas de presión. Acá, bueno, no hay cambio de presión, entonces tenemos dos áreas que no están conectadas. Lo único que hay es intercambio de calor, claramente, que va obviamente de la rama caliente a la rama fría. No puede de otro modo. Acá nos dicen que la transformación 1-2 es todo líquido. Entonces está dibujado a la izquierda de la campana, como corresponde. Y la transformación 3-4 es un fluido que se calienta, o sea, claramente, es rama fría, la rama fría se tiene que calentar, esta rama caliente se tiene que enfriar. Y sale de acá, sale del borde de la campana porque nos dicen que es vapor saturado. Bueno, vapor saturado está hacia la campana. Esto es todo líquido sobreenfriado, líquido comprimido. Entonces, cuando entra al intercambiador, que entra líquido comprimido por acá, que nos dan los datos, si mal no me acuerdo, no recuerdo. Sí, nos da la presión, nos da la temperatura, listo, ya está, se puede ubicar. Presión y temperatura, el líquido, ¿sabes? Porque está acá. Y entra el vapor saturado acá. Cuando el líquido se enfría, cuando el líquido se enfría, le cede calor al vapor. Entonces, cuando el vapor se calienta, pasa al punto 4, y cuando el líquido se enfría, pasa del 1 al 2. Esto acá en realidad está muy exagerado. El punto 2 está muy pegado a la campana, el punto 1 también. O sea, sí, hay una distancia mayor, esta distancia es mayor que esta, pero la escala acá está muy exagerada para que se pueda entender. Lo cierto es que si se dibujara a escala ahí prácticamente no se vería nada. Sería todo muy confundido con la campana. Por eso a veces para ubicar estos estados se aproxima al valor de la campana, porque, a ver, ¿cuál es la entropía de este valor? Del punto 2. Y la verdad que no lo sabemos, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Fíjense, este punto 2 está tan cerca de acá que si le ponemos la entropía correspondiente a la campana a la misma temperatura, ojo, a la misma temperatura, recalco, a la misma temperatura, moviéndose acá, este punto está muy cerca de este, así que si le ponemos la entropía del punto de la campana, nadie se va a enterar. Por otra parte, lo mismo para el punto 1. No cometen el error de decir, bueno, voy a poner la presión del punto 2 sobre la campana. La presión del punto 2 lo manda acá arriba, ya es otra entropía que esta. ¿Me explico? Tiene que ser la misma temperatura del punto 2. Se me corre la campana siguiendo la isoterma, por acá. Si me corre la campana siguiendo la isobara y llego acá, tengo otra entropía, otra temperatura, otro volumen específico, todo distinto. O sea, lo puedo asemejar corriéndome por la isoterma, porque este segmento es despreciable. Este segmento no es despreciable, como se puede ver. Bien.
Entonces nos piden, vamos a ver, nos piden, eso es la consideración general, nos piden la entropía generada. Va a ser igual a la sumatoria de diferencia de entropía de una rama más la otra rama. ¿Por qué? Y porque no tenemos ninguna otra generación de entropía. No hay. Estamos despreciando rozamiento, estamos despreciando todo. Entonces, la, la- la expresión de la entropía generada queda reducida a esto. S1 más S2, la diferencia de la rama caliente, menos la diferencia de entropía de la rama fría. Y tenemos estos 1, 2 y 3 los podemos sacar de tabla directamente porque tenemos todos los puntos 1, 2 y 3 los tenemos identificados perfectamente. A lo sumo, bueno, acá habrá que, si no tenemos una tabla de líquido comprimido, nos arrimamos a los valores de saturación de líquido saturado y no pasa nada. La diferencia es despreciable. ¿Qué es lo que tenemos que averiguar? IS4, porque el punto 4, ¿qué es lo que tenemos? Solamente la presión, pero no sabemos la temperatura T4, entonces no tenemos identificado el punto 4. ¿Qué es lo que tenemos para identificar el punto 4? Para ubicar el punto 4, porque necesitamos la S4, y para tener la S4 necesitamos saber dónde está el punto 4, del cual tenemos la presión y nada más. Entonces puede estar en cualquier punto sobre este isobar, el punto 4. ¿Qué es el otro dato que tenemos? Y el otro dato que tenemos es que ¿por qué se calienta la rama fría? Porque le ingresa calor, este Q de acá. El calor que ingresa a la rama fría y le hace elevar su temperatura hasta T4 es el mismo calor, visto del otro lado, que sale de la rama caliente. ¿Por qué? Y porque todos los kilojoules que salen de acá no tienen más remedio que ir acá, así que sí, lo que sale de un lado va a tener que entrar el otro. Entonces, todos estos valores en rojo se buscan en la tabla, no vale la pena que se explique, que perder tiempo mostrando cómo, ustedes ya deberían saber buscar una tabla. Y si no, bueno, consulten, pero no es nada particular este problema. Y queda la temperatura esta que en realidad no se busca en la tabla, sí, se busca en la tabla, pero corresponde a la temperatura de saturación, porque el punto 3 está sobre la campana. Entonces, fijan, para esta presión que es dada de 2 bar, ¿cuál es la temperatura de saturación? Es esta, bueno, esa es la temperatura del punto 3. Bueno, para el punto 4, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que calcular el calor, acá está el calor. Primero la ley termodinámica es igual a la variación de entalpía más el trabajo mecánico. Con el trabajo dijimos que no había. A ver cómo es la cosa. Sí. Ah, esto está mal. Sí, a ver. Bien. No, a ver. Esto está mal, disculpen. Bueno, trabajo no hay. Lo que hay es trabajo. Así que Q va a ser el delta H. El calor, este rojo que estaba acá, va a ser igual a la variación de entalpía. Quiere decir que la variación de entalpía de la rama caliente va a ser igual a la variación de la entalpía de la rama fría. Cambia de signo, claro, porque de un lado entra y el otro sale. Claro, perdón, esto no es que estuviera mal, me equivoqué en interpretarlo. Lo que estamos hablando es de la primera ley aplicando, claro, volumen de control a todo esto hasta acá. Ahí está, disculpen. No hay salida de calor, no hay escape de calor, no hay trabajo porque no tenemos pistón, no tenemos nada. Así que la entalpía del sistema permanece constante, no hay variación de entalpía de todo el sistema. Ahora, claro que sí hay variación de entalpía de la rama caliente y de la rama fría, pero las variaciones son complementarias. Pueden visualizar, creo que se entiende. La variación total de la entalpía es cero. ¿Por qué? Porque esta cayó la entalpía, esta subió. Y el delta H este va a ser exactamente igual al delta H de este otro, cambia de signo. Bien. Es lo mismo que dije antes de otra manera. Entonces, la variación de entalpía de una rama es igual a la variación de entalpía de otra rama. Como las masas son iguales, los caudales másicos, M puntos, los caudales másicos son iguales, podemos pasar a las minúsculas, al específico. Entonces, como el único valor que desconocemos es H4, todo esto lo podemos sacar de tabla. Acá lo tenemos en la tabla. H y S. Bien. Despejamos H4. Acá está represado por los valores y tenemos H4. Una vez que tenemos H4, bingo, ya está.
tenemos la presión y la entalpía. Vamos a la tabla y podemos ubicar el punto 4, incluyendo temperatura 4. Más o menos menos 10 grados. Y la S4, que es lo que necesitamos. Decíamos que la S generada, la fórmula ya la teníamos, es igual a la suma de variaciones de entalpía de las dos ramas. De entropía, perdón. Entropía. La entropía generada es la suma, es la variación de entropía de la rama caliente más la variación de entropía de la rama fría. Bueno, ahora solamente hay que reemplazar con la figurita que nos faltaba, que era este S4, la ponemos acá y listo, se obtiene un valor. Atención, una cuestión de cálculo acá. Porque fíjense que acá estamos usando solamente 2 dígitos significativos. Es más lindo trabajar con 3, pero ¿qué ocurre? Para trabajar con 3 dígitos significativos y estar más tranquilos, tendríamos que trabajar acá con 5 dígitos significativos. Hay que ver si la tabla lo tiene. Puede ser que la tabla con que trabajan tenga un quinto dígito significativo o no. Más allá del ejercicio ahora. Si la tabla tiene un quinto dígito significativo, no está de más ponerlo, y acá trabajar con 3 dígitos significativos, tener el resultado con 3 dígitos significativos y tener un grado de precisión bueno. 2 dígitos significativos no es un grado de precisión malo, pero tampoco es bueno. Está ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Y que esto es una diferencia. No sé si hicieron cálculo numérico, análisis numérico. Las diferencias son funciones que hacen incrementar el error relativo. Si ustedes tienen dos magnitudes enormes y las restan, enormes y parecidas, las restan, el resultado es intrínsecamente muy poco preciso. ¿Me explico? Porque es 1.000.001 menos 1.000.002 y el resultado es -1. Pero el error es el mismo que de 1.000.000, teníamos más o menos 1%, en realidad, me explico, si el 1.000.001 y el 1.000.002 tiene un error intrínseco del 1%, el resultado es bastante incierto, porque está por debajo del error. Entonces, acá se puede incrementar la precisión, forzar el aumento de precisión, hasta cierto punto, porque estamos restando números tan parecidos que esta entropía generada y intrínsecamente va a ser poco precisa. Y eso no hay mucho que hacer porque es una operación que tiene un porcentaje de error considerable. No sé si fue claro y aparte me estoy diciendo un poco de la materia, me estoy metiendo en análisis numérico. Pero, porque esto puede hacer un poco de ruido? ¿Por qué tan pocos dígitos significativos? Obviamente, si le dan menos lo que sea, está mal. Y si le da 0, y también está mal, porque sería algo medio mágico. Pero si le da 0,0001, no es físicamente incorrecto, o sea, no se puede decir que esté mal. Y en cuanto al error, y sí, se puede buscar un poco, o sea, pueden zafar del error evidente, de la falta de precisión evidente agregando un dígito. Pero si lo van a hacer experimentalmente, y no sé si esa precisión no es ficticia. Habrá que ver. Porque estamos trabajando con números muy grandes y muy parecidos al restarlos. Y la verdad que es muy difícil calcular con precisión qué es lo que va a pasar. Porque es una operación intrínsecamente complicada. Bien. Bueno, y queda el punto final. Ahora termino el debate. Bueno, el punto final que preguntaba acá. ¿Qué da lugar a la producción de entropía en este proceso? Fíjense que no hay rozamiento. O sea, producción de entropía, generación de entropía implica irreversibilidades. ¿Dónde identifican ustedes, ingenieros, la irreversibilidad acá que hace que me aumente la entropía? No en la presión, o sea, no en la caída de presión, no en el rozamiento, porque dijimos que no hay, no en la pérdida de calor al exterior, porque de nuevo dijimos que no hay, lo forzamos a cero, así que por ahí no hay. ¿Dónde está aumentando la entropía? ¿Dónde está la irreversibilidad? A ver, eso los escucho. Hola, hola. Vamos a poner despertador. Piensen en la definición, chicos. Nos ayude un poquito. Sí, está. Bien.
O sea, ¿qué es lo que hace de este proceso? Fíjense, entra un fluido, R22, pero debe ser aire, lo mismo, conceptualmente no cambia. Cambian los valores y las tablas, pero el concepto es igual. Entra un fluido por acá, caliente, y se enfría un poquito. Entra acá un fluido frío y se calienta un poquito. Acá está indicado el calor que sale de la rama fría, de la rama caliente a la rama fría. ¿Cómo? A ver. ¿Qué tendría que hacer para que el proceso fuera reversible? Ah, No, no sé si- no se supone que debería volver todo a la misma temperatura. ¿Cómo? Para que fuese reversible no debería volver todo al mismo lugar, o sea que volvieran a las mismas temperaturas. ¿Vos decís que esta rama tendría que estar a la misma temperatura que esta rama? Estoy tratando de pensarlo en un ciclo, pero... No es un ciclo, no es un ciclo. Acá, acá te ves la transformación. Esta es la transformación 1-2 Sí. y esta es la transformación 3-4. No es un ciclo. No, es un proceso continuo. Un régimen permanente. El calor pasa de acá a acá. Acá se ve la temperatura. Bueno, pero el calor, se podría dibujar la flechita de acá hasta acá. ¿Qué es lo que evita que vaya a la inversa? Ojo que esta es una pregunta de examen. O sea, ¿dónde identifican la irreversibilidad? ¿Por qué el aumento de entropía dio pequeño, es cierto, 0,061, pero ¿por qué no dio 0? ¿O qué es la reversibilidad que está indicando esta alarma que nos dice, mira, ojo, acá hay aumento de entropía? Según lo que yo tengo entendido, cuando Sí. un proceso es irreversible es que no puede Sí. volver o sea, a lo que estaba originalmente, y no me acuerdo bien, pero no sé si no tiene que ver con la ley, con la energía libre de Gibbs. Pero ¿La quizás qué? la energía libre de Gibbs, No, muy complicado. No, muy complicado, muy complicado. Bueno, lo explico. Digamos, si ustedes quieren calentar una pava, el elemento calentador puede ser una resistencia, puede ser una hornalla, tiene que estar más caliente que la pava. Si no, la pava no se va a calentar. Eso es algo básico. De nuevo, si ustedes quieren calentar esta rama, esta otra tiene que estar más caliente. Ese salto térmico entre esta temperatura 28 y menos 26, o entre 20 y esta está a menos 10, ese salto térmico es la irreversibilidad, marca la irreversibilidad. Una vez que la energía pasó de acá hasta acá, no hay manera de que vuelva a la otra rama, salvo que yo lo caliente con una fuente que esté aún más caliente. Bueno, sí, claro, está bien. Pero no lo va a hacer solo. ¿Me explico? La energía pasó del fluido caliente al fluido frío y ese es irreversible. No lo voy a convencer de que vuelva el calor a la rama caliente, a menos que le agregue una fuente de energía aparte. Bueno, sí, tengo que pagarla. En términos energéticos y a veces hasta en pesos o en dólares. Tengo que pagarla. Pero el enfriamiento de... A ver, no, es el flujo de energía de la rama caliente a la rama fría, este enfriamiento. Y usted puede decir, bueno, este se calentó, no, perdón, este se enfrió, pero este se calentó. Sí, pero no es equivalente. ¿Qué hubiera tenido que pasar para que fuera reversible y con lo tanto entropía fuera cero? Esta temperatura, T4, tendría que ser idéntica a T1 y T3 tendría que ser idéntica a T2. ¿Qué es lo que pasa si esta temperatura estuviera, este 4 estuviera acá a esta altura y este 3 estuviera acá, o este 2 estuviera acá a esta altura? ¿Cuál es el problema? Y que el calor no fluiría, requeriría un tiempo infinito para fluir porque el delta T, a ver, el delta T, o sea, para que el calor fluya, acá hay un delta T, acá hay otro delta T, acá hay un delta T, acá hay un delta T. ¿Me explico?
para que el calor fluya, el delta T en punto a punto debería ser nulo. Y está bien, para que la entropía no aumente, para que el proceso fuera reversible, o sea, en el límite, cada delta T sería cero. Entonces, en ese límite, la entropía generada sería cero, maravilloso, pero ¿qué ocurre? El tiempo de intercambio tendría que ser infinito, la superficie tendría que ser infinita para que fluya todo el calor que yo quiero que fluya. Porque la variación de temperatura es lo que le da la patada al kilojoule para que pase de la rama caliente a la rama fría. Si esto está a 30.000 grados, si esto está a 10 bajo cero, y va a pasar rápido el calor, ¡boom! Rápido. Si esto está a 20 grados, si esto es 19,99, y no, es lo mismo, si quieren calentar la pava con una llama, si quieren calentar la pava, no sé, con un líquido que está un poquito más caliente, no sé, 101 grados. Y va a tardar mucho en calentar. Ahora no sé si pasa, pero hubo tiempo que el gas venía con pocas calorías. Entonces, para calentar una pava había que darle mucho más tiempo. La superficie de intercambio para calentar la pava es la misma que la pava. Entonces, si el gas viene con pocas calorías, porque lo diluyeron, porque hay problema de presión o por lo que sea, la temperatura de la fuente caliente va a ser menor. Entonces, para lograr el intercambio térmico que yo preciso, necesito más tiempo. Entonces, el lechón tarda más tiempo en hacerse en el horno, cuando el gas viene con pocas calorías. No sé si pasa ahora, creo que no. Pero un tiempo que pasaba. Bien, bueno. Eh, bueno, nada más por ahora. Hasta acá llegamos. A ver. Ahí está. No sé quién sigue. No sé, ¿alguna pregunta, chicos, tienen sobre esto? Bueno, Nico, ¿querés ir vos? Dale, voy. Bien, ¿se ve bien? Sí, sí, perfecto. Sí. Pues ya. Bueno, vamos a ver el ejercicio 6.28, que nos dice lo siguiente. Vapor de agua saturado a 100 kilopascales entra en un intercambiador de calor a contracorriente que funciona en estado estacionario y sale a 20 grados Celsius, con un cambio insignificante en su presión. Aire ambiente ingresa a 275 Kelvin y una atmósfera y sale a 290 Kelvin y una atmósfera. El caudal másico de aire es 170 veces mayor que el del agua. El aire se puede modelar como un gas ideal, para este caso, ¿no? Nos lo dice el ejercicio. Cp 1,005 kJ sobre kilogramo Kelvin. Los efectos cinéticos y energía potencial pueden ser ignorados. Para un volumen de control que incluye el intercambiador de calor, evaluar la tasa de transferencia de calor en kilojoules sobre kilogramo. No nos aclara kilogramo de qué, vamos a suponer que kilogramo de agua, así nos queda todo en función del agua y no del aire. Bien, empezamos con ese y después vemos el segundo. Lo que tenemos en este caso es el intercambiador de calor, ¿no? El agua se enfría y el aire se calienta. Usamos mucho aire para enfriar el agua. Entonces, como lo que queremos es el calor que se transfiere, vamos a tener, bueno, tenemos para el calor
tenemos prácticamente todos los datos de bueno, no tenemos todos los datos, pero sí tenemos la variación para todos los puntos. Por ejemplo, para el punto 1, el 1 y el 3 pueden ser el mismo, ¿no? Porque no estoy identificando muchas las cosas ahí. Pero uno es con la entrada del aire y otro la entrada del agua. Lo que sabemos, como vieron recién en el ejercicio con Guille, es que la presión se va a mantener. No tenemos caídas de presión. Entonces, como nos dicen que el vapor saturado entra a 100 kilopascales y nos dice que sale a 20 grados, bueno, sabemos que sale a 20 grados y también a 100 kilopascales. No es solo a 20 grados. Bien. En este caso planteamos para los flujos el delta de entalpía igual al calor, porque no hay trabajo. El trabajo va a ser 0. Trabajo queda ahí. Esto no va. Planteamos para cada punto salida menos entrada. O sea, para cada flujo, ¿no? Salida menos entrada, H2 menos H1 y H4 menos H3. Y lo trasladamos a sus partes, ¿no? Para el caso del agua, lo que tenemos que ver es la entalpía desde tabla. Y para el caso del aire, nos dicen que lo tratemos como un gas ideal. Entonces vamos a tener la masa de aire por Cp por delta T. Acá la masa de aire le faltaría un puntito arriba para hacer el por unidad de tiempo. Bien, reemplazamos con los valores. Y como nos piden todo por unidad de masa, y les dije que lo vamos a hacer por unidad de masa de agua, acá tenemos la relación de los 170. Pasamos dividiendo la masa de agua para el otro lado y hacemos la cuenta. Y nos queda que el calor específico es de menos 28,25 kJ sobre kilogramo de agua. Bien, eso para el punto 1. Para el punto 2 nos dice, bueno, ¿hasta acá alguna duda? Si no... Bien. Para el punto 2 nos pide, decía, para un volumen de control que incluye, ahora, el intercambiador y parte de su entorno inmediato, de manera que la transferencia de calor ocurre a la temperatura ambiente de 275 kelvins, determinar la tasa de producción de entropía en kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Bien, para la entropía generada, que es, ahí nos dice la entropía producida, nos dice en el enunciado, algo así, a ver qué nos dice exactamente. Me pasé. Nos dice la tasa de producción de entropía. Bueno, la tasa de producción de entropía es la entropía generada por unidad de masa. Bien, vamos a hacer la entropía que produce el aire. Bueno, no que produce, ¿no? Sino el delta de entropía del aire, el delta de entropía del agua,
y el delta de entropía del medio. Con eso vamos a obtener el total de entropía, que va a ser la entropía generada. Bien, separamos cada término. Para el aire será la entropía en 2 menos la entropía en 1. Para el agua, la entropía en 4 menos la entropía en 3. Y para el medio será el calor que se le transfiere dividido la temperatura del medio. Bien, en este caso ya puse todo por unidad de masa. Acá en realidad este calor debería ser el Q chiquito que calculamos al final del punto anterior. No es este mismo Q. Y bien, si ustedes recuerdan las ecuaciones de entropía que tenemos para gases ideales, tenemos una que incluye a la presión y a la temperatura, que tiene dos términos, uno de presión y uno de temperatura. En este caso, la presión se mantiene constante, entonces ese término se elimina de esa ecuación y nos queda solamente el término que tiene la temperatura. Para el agua, buscamos de nuevo en la tabla, va a ser los mismos puntos de la tabla, pero en vez de fijarnos en los valores de entalpía, nos fijamos en los valores de entropía. Así se reemplaza y queda bien ya resuelto que nos queda una entropía generada de 2,11 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Esta es una tasa de entropía generada, entonces lo hacemos por unidad de tiempo en realidad. Acá faltaría en realidad tiempo. No, está bien, no es por unidad de tiempo. Si nos dieran, no nos dice específicamente no nos dice específicamente el caudal, en qué unidad está. Pero bueno, esto no estaría de... No, está bien, es por kilogramo. Ya está, no me hagan caso. Bueno, ¿alguna duda con esa parte? No. ¿No? Bueno. Cualquier cosa, pregunten por el grupo. No se olviden. Hasta acá llega este ejercicio. Los dejo con Marce. Bueno, chicos, vamos a ver entonces el ejercicio 35. Bueno, el ejercicio 35 dice así. Dice, una mezcla de refrigerante 134A se mantiene en un tanque de almacenamiento a 100 libras por pulgada cuadrada. Es decir, este que está acá arriba, a la izquierda, sería el tanque, el dibujo del tanque. Está a la presión de 100 libras y a la temperatura de 50 Fahrenheit. Esos son los datos iniciales que nos dan.
un técnico dice llena un cilindro de 3,5 pies cúbicos. Es decir, acá estaría el cilindro a la derecha, que tiene un volumen de 3,5 pies cúbicos. E inicialmente ese cilindro se encuentra vacío. Dice el técnico, abre una válvula y deja que el refrigerante del tanque fluya hacia el cilindro. Acá está dibujada en el medio esa válvula. Hasta que el manómetro en el cilindro indique una presión de 25,5 libras por pulgada cuadrada. Entonces, acá tenemos el tanque con el refrigerante 134, el técnico abre la válvula y empieza a llenar el tanque que se encontraba vacío hasta que el manómetro indique una presión de 25,5 libras por pulgada cuadrada. Bueno, dice que la presión atmosférica es de 14,5 libras por pulgada cuadrada y considerando despreciable la transferencia de calor, es decir, consideramos que todo es adiabático y los efectos de energía cinética y potencial también se desprecian, entonces nos pide que determinemos la masa final del refrigerante dentro del cilindro en libras y la cantidad de entropía producida en BTU por Rankine. La cantidad de entropía producida. Perfecto. Bueno, entonces, este es un sistema abierto y en régimen transitorio, claramente en régimen transitorio, es decir, porque se inicia un proceso de llenado hasta el momento en que la presión llega hasta el valor que decía, y a partir de ahí se corta el proceso. Entonces, hay que tratarlo como un sistema abierto de régimen transitorio. Para considerarlo el sistema abierto, bueno, tenemos que definir ese volumen de control, y en este caso estamos definiendo el volumen de control, que es el tanque vacío, y que incluye la válvula. ¿Por qué tiene que incluir la válvula? Porque nosotros cuando consideramos un sistema abierto de régimen transitorio, los parámetros en la frontera de nuestro volumen de control se tiene que mantener constante. Si el parámetro varía respecto del tiempo, entonces no podemos resolver el problema. Si ese parámetro se mantiene constante a lo largo del tiempo, entonces sí podemos aplicar las ecuaciones que nosotros vimos. Y para que eso sea cierto, el tanque que está a la izquierda, que contiene el refrigerante, debería ser un volumen mucho mayor que el tanque que nosotros queremos llenar, para que justamente los parámetros en el punto de ingreso, antes de la válvula, se mantengan esos parámetros constantes. Bien, entonces vamos a plantear las ecuaciones del primer principio y la ecuación de conservación de la masa, es decir, la variación de la masa respecto del tiempo, que va de lo que sucede dentro del tanque que nosotros consideramos en nuestro volumen de control, va a ser igual a la masa inicial que tenía el tanque menos, la masa de ingreso que tenía el tanque menos la masa que sale del tanque. En este caso, no sale masa del tanque, por lo tanto, la variación de masa dentro del tanque respecto del tiempo va a ser directamente igual a la masa de ingreso, que varía también con respecto al tiempo, ¿no? O sea, esta es una función del tiempo. Entonces, para poder resolver esta función tenemos que aplicar la integral. Entonces, aplicando la integral a la izquierda y pasando el diferencial de tiempo hacia la derecha, para poder integrar, nos queda que la integral del diferencial de masa es justamente la variación de la masa dentro del volumen de control. Y eso tiene que ser igual a la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final de la masa que ingresa en función del tiempo por el diferencial de tiempo. Bueno, eso nos da que es la masa final dentro del volumen de control menos la masa inicial dentro del volumen de control. Bueno, como la masa inicial dentro del volumen de control es 0 porque estaba vacío, directamente nos queda que la variación de masa dentro del volumen de control es justamente la masa que ingresa, ¿sí? Lo que ya suponíamos que iba a ser lógico. Es decir, que la masa que ingresa a ese
a ese tanque, es la masa final menos la masa inicial, y esta masa lo vamos a tachar para marcar que esto es 0. ¿No? Bien. Esto es igual a 0. Bien, planteemos ahora la ecuación del primer principio, ¿sí? Que dice que la variación de energía interna dentro de nuestro volumen de control, que es lo que tenemos acá, la variación de energía interna dentro del volumen de control respecto del tiempo también, va a ser igual a la cantidad de calor intercambiado menos el trabajo intercambiado, que en este caso sabemos que es 0, más la entalpía que ingresa al volumen de control, es decir, la masa que ingresa por la entalpía de esa masa, la entalpía específica de esa masa, menos la masa saliente por la entalpía saliente. Bueno, la masa saliente es 0, por lo tanto tachamos esto, y la cantidad de calor también es 0, por lo tanto también tachamos este otro término. Entonces nos queda directamente, bueno, el trabajo también lo tachamos, por lo tanto nos queda que la variación de energía interna dentro del volumen de control respecto del tiempo va a ser igual a por la entalpía que ingresa. Entonces, aplicando otra vez la integral del diferencial de U respecto de T, diferencial de T lo pasamos para el otro miembro, entonces la integral de diferencial de U me queda delta U, así que el delta es la energía interna final menos la energía interna inicial, va a ser igual a la masa que tenemos que ingresa por la energía interna menos la masa final menos por la energía interna final menos la masa inicial por la energía interna inicial. Esta masa inicial es 0, por lo tanto nos queda solamente un solo término, es decir, que la variación de energía interna dentro del volumen de control es la masa que ingresa por la entalpía que ingresa. ¿Sí? Esto surge de esta igualdad que tenemos acá adelante. Por lo tanto, igualando estas dos ecuaciones, nos queda que la energía interna final dentro del volumen de control, es igual a la entalpía que ingresa, con la masa que ingresa. Fíjense que la sacamos fuera de la integral, ¿por qué? Porque justamente esa entalpía no varía respecto del tiempo, justamente así elegimos nosotros nuestro volumen de control. Es decir, en este punto que tenemos acá, en este punto de ingreso, los parámetros dijimos que no tenían que variar respecto del tiempo. Por eso elegimos antes de la válvula. Si hubiéramos elegido el volumen de control en esta zona, justamente después de la válvula, está variando permanentemente la presión, la temperatura, la entalpía, la energía interna, varían todos los parámetros respecto del tiempo, porque justamente acá hay una válvula. Fíjense, es bien visible ver la presión. Inicialmente esto está vacío, por lo tanto este punto acá está vacío, pero a medida que vaya ingresando la masa, la presión se va incrementando y por lo tanto la presión en este punto se va a incrementar. En cambio, la presión a la entrada de la válvula siempre se mantiene constante, que va a ser la presión que tenemos acá en el tanque. Por eso dijimos que este tanque, el volumen de este tanque tiene que ser mucho mayor que el volumen de este otro que estaba vacío, que es el que queremos nosotros llenar. Bien, entonces volviendo a la ecuación, tenemos que la energía interna final, por la masa que tenemos en el volumen de control final, va a ser igual a la entalpía que ingresa por la masa que ingresa. Bueno, de la ecuación anterior que teníamos acá, la masa que ingresa es la masa final que tenemos dentro del volumen de control, por lo tanto podemos tachar este término y tachar este otro término, este factor y este otro factor, con lo cual nos queda que la entalpía que ingresa va a ser igual a la energía interna final que va a quedar dentro del tanque. Bien, entonces
ya ahora simplemente tenemos que reemplazar los valores. Primero tenemos que calcular, ir a la tabla del refrigerante 134 y tenemos que, para la presión de 100 libras por pulgada cuadrada y una temperatura de 50 Fahrenheit, vemos que es líquido comprimido y tenemos una entalpía que como es líquido comprimido no la podemos buscar en la tabla, entonces lo que hacemos es buscar para la temperatura correspondiente, o sea, el punto de saturación para esa temperatura y suponemos que el valor de entalpía a esta presión de 100 libras va a ser aproximadamente igual a la entalpía que tenemos para 50 Fahrenheit en el punto de saturación. Por eso que escribimos que la entalpía de ingreso es aproximadamente igual a la entalpía del punto de saturación del líquido saturado para 50 Fahrenheit. Bueno, y eso nos da 27,28 BTU por libra. Y la entropía, también hacemos lo mismo. La entropía de ingreso va a ser igual a la entropía del estado de saturación del líquido saturado para 50 Fahrenheit, es decir, 0,0585 BTU por libra y por Rankine. Por lo tanto, entonces, la energía interna del estado final va a ser de 27,28 BTU por libra, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos que determinar cuál va a ser la presión final que vamos a tener en el tanque, porque lo que nos decía en el tanque que iba a llegar hasta que se lea en el manómetro una presión de 25,5 libras por pulgada cuadrada. Pero la presión que se indica en el manómetro es una presión relativa, es decir, tenemos que sumarle la presión atmosférica para tener la presión total, la presión absoluta, que es lo que figura en las tablas. En las tablas de refrigerante, en las tablas de vapor o en las tablas de los fluidos, están basadas en la presión absoluta. Es decir, que es la presión relativa más la presión atmosférica. Entonces, por eso que nos daban el dato de la presión atmosférica. Entonces, 25,5 más 14,5 nos da una presión de 40 libras por pulgada cuadrada, que sería la presión absoluta dentro del tanque. Bueno, y yendo a la tabla, vemos que para esta presión de 40 libras y esta energía interna de 27,28 BTU por libra, lo que tenemos es un vapor húmedo. ¿Cómo determinamos eso? Bueno, vamos a la tabla para la presión de 25, la tabla graduada en presión o dada en presión, en valores de presión, la tabla de vapor saturado, y nos fijamos cuál es el valor de la energía interna para el líquido y cuál es el valor de la energía interna para el gas. Bueno, entonces vemos que para esa presión, para el líquido nos da 20,28 la tabla, y para el vapor saturado nos da 97,23. Bueno, se ve claramente que la energía interna que nosotros tenemos es de 27,28, por lo tanto se encuentra entre los valores del líquido saturado y del vapor saturado, es decir, es un vapor húmedo, es un vapor que se encuentra dentro de la tabla de la campana, dentro de la campana. Bueno, entonces sacamos también los demás valores de volumen específico del líquido, ¿sí? Y el volumen específico del vapor. Sacamos la entropía del líquido y la entropía del vapor, que son todos los datos que nos brinda la tabla para la tabla de saturación para el refrigerante 134. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que a paso seguido es calcular cuál es el título de ese vapor, cuál es la calidad de ese vapor. Bueno, para eso nosotros conocemos cuál es la energía interna que vamos a tener en ese vapor húmedo. Sabemos la energía interna del líquido saturado y la energía interna del vapor saturado. Entonces, aplicamos la formulita para el cálculo del título, en donde el título del estado final va a ser igual a la energía interna final menos la energía interna del líquido, dividido el salto de energía entre el vapor
saturado y el líquido saturado. Reemplazamos valores y nos da que el título es de 0,0886. O sea, un título que es bastante cercano al líquido saturado, es un título muy bajo. Es menos del 10% del valor del título. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Es calcular cuál es el volumen que le corresponde, el volumen promedio que le corresponde para ese vapor húmedo, y cuál es la entropía promedio que le corresponde para ese vapor húmedo. También calculando en función del título este que calculamos nosotros, aplicando la misma expresión que tenemos acá, pero aplicada a los volúmenes y aplicada a la entropía. Entonces tenemos que el volumen del estado final va a ser el volumen del líquido multiplicado por el título, perdón, el volumen del vapor multiplicado por el título, y el título, o sea, 1 menos el título, es decir, lo que le correspondería a la parte líquida, multiplicado por el volumen del líquido. Bueno, ahí nos da que tenemos un volumen de 0,11482 pies cúbicos por libra en promedio en ese vapor húmedo. Hacemos lo mismo con la entropía y nos da, o sea, el título multiplicamos por la entropía del vapor saturado, y 1 menos el título multiplicado por la entropía del líquido saturado. Y nos da que el valor de la entropía es de 0,06066 BTU por libra y grado Rankine. Bueno, entonces ahora, una vez que ya tenemos el volumen específico, como sabemos cuál es la masa, como sabemos cuál es el volumen del cilindro, calculamos la masa, que todavía la masa no la habíamos calculado, o sea, porque en los cálculos anteriores la simplificamos la masa. ¿Sí? Entonces, la masa la calculamos como el volumen del cilindro que nosotros llenamos, dividido el volumen específico de ese vapor húmedo. Bueno, el volumen del cilindro era 3,5 pies cúbicos, dividido el volumen específico del vapor húmedo, que era 0,11482 pies cúbicos por libra. Bueno, acá simplificamos pie cúbico con pie cúbico y nos queda libra, que nos pasa al numerador. Con lo cual nos queda un valor de masa que ingresa al cilindro de 30,48 libras. Bueno, y lo último que nos resta es calcular la variación de entropía por unidad de tiempo que ingresa o que se genera en el cilindro. Aplicando la expresión de la variación de entropía, tenemos que la variación de entropía respecto del tiempo va a ser igual a la variación de entropía respecto del tiempo dentro del volumen de control, más la cantidad de entropía que ingresa menos la cantidad de entropía que sale del volumen de control. Bueno, perdón, la cantidad de entropía que sale menos la cantidad de entropía que ingresa. La cantidad de entropía que sale del volumen de control es 0, porque no sale masa. En consecuencia nos queda solamente este término que tenemos al final. Y por otro lado, aplicando nosotros el segundo principio de la termodinámica, sabemos que la variación de entropía respecto del tiempo es igual a la cantidad de calor intercambiada dividido la temperatura con respecto a la fuente, que en este caso no hay calor intercambiado porque dijimos que era adiabático, por lo tanto ese término se anula. Entonces, y eso es más la entropía generada. Acuérdense que esta era la definición que habíamos, a lo que habíamos arribado cuando hicimos la definición de entropía. Bueno, en consecuencia, con estas dos expresiones, o sea, esto que tenemos acá entonces es la entropía generada, con lo cual tenemos que la entropía generada respecto del tiempo va a ser igual a la variación de entropía respecto del tiempo dentro del volumen de control, menos la masa que ingresa por la entropía que ingresa. Bueno, la entropía
la versión de entropía dentro del volumen de control es justamente la masa final, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que la masa final por la entropía final va a ser directamente la entropía generada en nuestro sistema. La masa inicial por la entropía inicial, bueno, no tenía masa dentro del volumen de control, por lo tanto eso es cero. Y por otro lado, el último término, que era justamente la integral de la masa que ingresa, que es una función del tiempo, por la entropía que ingresa por el diferencial de tiempo, ¿sí? Estamos pasando el diferencial de tiempo hacia el término de la derecha. Bueno, y resolviendo esta integral, nos queda que la entropía generada ahora va a ser la masa final dentro del volumen de control por la entropía final, menos la entropía que ingresa, que justamente no varía respecto del tiempo, por eso la sacamos fuera de la integral, por la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final, o sea, el delta t, de la masa que ingresa por el diferencial de tiempo. Bueno, la masa que ingresa por el diferencial de tiempo es directamente la masa total que ingresa, por lo tanto nos queda la masa final m2 por la entropía 2 menos la entropía que ingresa por la masa que ingresa. Bueno, y la masa que ingresa habíamos visto que era la masa final, ¿sí? Porque no había masa inicial, entonces toda la masa que ingresa es la masa que queda finalmente, con lo cual sacamos denominador común la masa que ingresa, o la masa m2, la masa final, que multiplica a la entropía final menos la entropía que ingresa. Bueno, reemplazando valores nos queda que la entropía generada va a ser igual a 30,48 libras por la entropía final del volumen de control menos la entropía que ingresa. Bueno, y esa cuenta nos da que la entropía generada es de 0,06583 BTU por Rankine. Bueno, y por lo tanto, dado que la entropía generada nos dio un valor mayor que 0, entonces de eso sacamos en conclusión que justamente este es un proceso que es irreversible. Bueno, en realidad ya de entrada teníamos que saber que ya el problema era el proceso era irreversible, dado que este es un proceso espontáneo. Todo proceso espontáneo es un proceso irreversible. Es decir, espontáneamente, cuando uno abre la válvula, el flujo se produce en el sentido hacia la derecha, es decir, se empieza a llenar el tanque. Pero no se puede producir de forma espontánea el paso del fluido hacia el tanque de la izquierda, o sea, del cilindro al tanque de la izquierda, y que quede vacío. Si yo quiero lograr eso, tendría que poner una bomba de vacío que me esté extrayendo el vacío, me esté extrayendo el refrigerante desde el cilindro y enviándolo al tanque. Por lo cual, yo estoy introduciendo ya una cierta cantidad de trabajo que estoy necesitando para hacer funcionar la bomba de vacío. Es decir que mi universo se va a estar modificando, no voy a poder retornar todo a las condiciones iniciales. Bueno, eso sería todo. No sé si les queda alguna pregunta, alguna duda en el ejercicio. Hola, Marcelo. Sí, te escucho, Juan. Ah, ¿qué pasó? Ah, no, a mí se me cortó el internet. Perdón. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Juan, ya son casi las 5, no va a haber tiempo para el otro ejercicio. Bueno, dejáselo como quieran. Les queda para resolver a ustedes. ¿Qué ejercicio era que habías hecho? ¿El 38 era? 38. 38. De rendimiento isentrópico. Bueno, les queda el ejercicio 38 para resolver a ustedes. Es cortito, sí. Si quieren lo doy. Es rapidísimo. Bueno, dale, faltan 5 minutos, así que podemos verlo. Sí. Bueno, lo pongo. Pasá el ejercicio, en 5 minutos lo doy.
Directamente el resuelto. Ahí está. Es sencillo, el ejercicio es para empezar a aplicar rendimiento isentrópico que vimos hoy en la introducción. Ven en el esquema un compresor, entra aire, el compresor es adiabático, aire a 290 grados Kelvin y 100 kilopascales, y del compresor salen a 330 kilopascales, y hay que determinar el trabajo que hay que entregarle al compresor, teniendo en cuenta que va a haber un rendimiento isentrópico de 0,90,903. Eso es el dato, simplemente, y hay que determinar ese trabajo W. Aplicamos la ecuación de primer principio para el sistema abierto, que ahí está en términos general, y despejamos el W, que es el delta H, al ser Q igual a 0, y como es aire y lo consideramos ideal, lo reemplazamos por la expresión de gas ideal, MCP delta T. Pero no tenemos la temperatura T2. Entonces vemos si lo podemos sacar de la expresión del rendimiento isentrópico, que lo tenemos de dato. Como sabían, es la relación del trabajo reversible sobre irreversible, y en función de las entalpías, porque está en función de las temperaturas, porque es gas ideal. T2 reversible menos T1 sobre T2 irreversible menos T1. Siempre recuerden que estamos con gas ideal, el aire que es considerado gas ideal. Y ahí podríamos despejar, pero tenemos dos incógnitas, T2 reversible y T2 irreversible en esa expresión del rendimiento. Pero sabemos que para la evolución isentrópica, delta S reversible es igual a 0. ¿Recuerdan la expresión? En función de SP, logaritmo de T2 sobre T1 reversible, menos R, logaritmo de P2 sobre P1. Bueno, ahí no hace falta poner el puse reversible, la presión es siempre la presión se llega a la misma presión. Es redundante el reversible, el supraíndice en la presión. Bueno, ese término tiene que ser igual a 0, y ahí sí podemos despejar el T2 reversible, y queda la expresión T1, P2 sobre P1 elevado a la R sobre SP. Esa expresión también lo podíamos haber sacado de la expresión T por P, de la expresión adiabática, esas tres expresiones, ¿recuerdan? T por P a la 1 menos K sobre K igual a constante. Ahí lo puse ahí abajo, a modo de ejemplo para recordarlo. Con K igual a CP sobre CB y R CP menos CB. Cualquiera de las dos es válida. Yo seguí utilizando la primera, la que delta S igual a 0, siempre con gas ideal. Y bueno, despejamos el T2 reversible, que en el grafiquito es el punto 2 elevando verticalmente del punto 2 al punto 1, del punto 1 al punto 2 verticalmente. Ese es el proceso reversible. Y esa T2 reversible es 408 grados Kelvin. Y ahí sí podemos ir a la expresión del rendimiento isentrópico, el delta T reversible sobre delta T irreversible, igual a 0,9, y ahí sacamos el T2 irreversible. Voy muy rápido, pero bueno, después lo repasan y es fácil. Ese T2 irreversible lo despejamos de la expresión del rendimiento, ya es todo dato, y resulta 420 grados Kelvin. 420. Y luego podemos calcular ahora sí la expresión del trabajo, ya sea en función del trabajo reversible sobre el rendimiento, pues ya tenemos las temperaturas, Cp por delta T
reversible dividido el 0,9. Eso da 131. Y si no, abajo también le puse en función de la expresión de la entalpía, Cp por delta T irreversible, ¿no? Y también tenemos todos los datos, T2 irreversible era 420 y resulta aproximadamente el mismo valor, 131, 130,65. Cualquiera de las dos expresiones está bien. Bueno, eso es todo. Llegamos justo. ¿Se entendió, chicos? La aplicación del rendimiento isentrópico, ahora empezamos, después van a estar en casi todos los ejercicios, lo van a ir viendo cada vez más. Pero, al menos para empezar, bueno. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Si no, nos veríamos el viernes que viene. Empezamos exergía, Marcelo. Sí, el viernes que viene empezamos con exergía. Bueno, Bueno, Buen fin para nos vemos todos. el viernes que viene. Buen fin de para todos. Gracias. Buen fin de- Hasta el viernes. chao, saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Chao, chao.